Bienvenidos a todos. Buenas tardes. Despierten. Aquí estoy. Ese es el nombre que le dimos a nuestra tesis. Esta tesis la realizamos en equipo con Alejandra Suárez, Argentina, Daniela Tallerico, quien les habla, Argentina, y Eliana Tascón, colombiana. Acá están volcados los sueños y los anhelos de 3 mujeres que se encontraron en el camino de formación de biodecodificación. Y fue un gran desafío para nosotras que reafirmó nuestra mirada sobre la importancia del trabajo en equipo. Consideramos que es la cooperación de las miradas y no la exclusión o competencia la que nos puede acercar a potenciar la evolución de cada ser en el terreno de las dificultades especialmente. Por eso apostamos a la integración de la medicina tradicional con otras disciplinas, en este caso la biodecodificación, para aportar nuevas miradas y soluciones a un espacio que aparece sin resolución aparente. Es un viaje a corazón abierto, que nos reunió para crear esta ventana de esperanza, a donde consideramos que más allá de las etiquetas que pudiéramos habernos puesto o de los diagnósticos atravesados, el proceso de sanación sucede cuando comenzamos a aceptar quiénes somos y de dónde venimos, sin juzgar esa historia y a sus innumerables personajes, sin juzgar nuestras características, nuestros comportamientos y nuestra conducta. Esta tesis está dedicada especialmente a cada niño con diagnóstico de TEA y a sus familias, a quienes estamos infinitamente agradecidas por todas sus enseñanzas. Continuando con nuestros agradecimientos, lo vamos a hacer extensivo a todos los profesionales, terapeutas, médicos, especialmente de Panacea, Multiplicar Rehabilitación y la Fundación EDIMPA por colaborar comprometidamente en nuestra encuesta. A nuestros tutores, la licenciada Andrea Bento, presidenta de la Fundación EDIMPA, al doctor Diego Moreno, creador de la Fundación Praxia World, a consultora Alas, a nuestro mentor Daniel Elfenbaum, Academia Europea de Neurociencia, Economía y Humanidades, por estar presente en este día, y a nuestras familias, por su apoyo incondicional, porque sin ellos esta tesis no podría haber sido posible. La habilidad de sentirnos conectados es nuestra programación neurobiológica. Si tu hijo o hija te mira a los ojos e interactúa con vos, seguramente para cualquier padre es algo normal. Para un padre o una madre de un niño con diagnóstico de TEA es tocar el cielo con las manos. Nuestro sueño es poder con esta tesis sumar un granito de arena a este mar de desolación y desencuentros de nuestro sistema familiar. Si al escucharnos, al menos, llegamos al corazón de uno de ustedes y logramos crear algo de empatía entre nosotros, sentiremos que nuestro aporte habrá sido realmente valioso. El tema de nuestra investigación remite directamente al impacto que se produce en una familia cuando recibe la noticia de que su hijo o hija presenta características neurodiversas y no responde al desarrollo neurotípico esperado. Se abre entonces una brecha profunda entre ese niño o niña y una familia que busca encajar en una sociedad que no se acepta a sí misma como neurodiversa y que descansa en las normas. La estructura de nuestra tesis la dividimos en 3 partes, donde en la primera parte les voy a hablar un poquito... Perdón un segundo, Daniela, para no seguir avanzando, interrumpo porque hay una parte que sale oscura. Dale tiempo, unos segunditos a Ale que la corrija o vuelva a ingresarla, la presentación, porque no se ven enteras las diapositivas. Ok.
Ahí se resolvió. Está mejor, pero siguen apareciendo tapados algunos títulos, por lo menos. Lo vemos ahí, a ver. Ahí, Dani. Ahí está mejor, pero no entiendo por qué aparecen dos partes. Ahí te envío una captura de pantalla para que lo veas. Sigue apareciendo igualmente. No sé si de qué manera podemos resolverlo. Descompartíale y volví a compartir. Perfecto, Vicky. ¿Ahí? No, se ve igual, se ve igual. Bien. ¿Qué sugieren? ¿Lo continuamos de esta manera o porque no sé por qué está sucediendo? Yo sugiero seguir igual y vemos. ¿La tenés vos la presentación, Vicky? Ahora pruebo. Sí, un segundo, pero que sigan para no detener demasiado. Sí. Claro, tal cual. Bueno, entonces Seguí adelante. continúo contándoles que la tesis nosotros la dividimos en 3 partes, donde en la primera parte yo les voy a explicar el planteo, voy a hablar sobre el planteo del problema, la hipótesis, los objetivos que nos propusimos y la metodología de estudio que utilizamos. Y en la segunda parte, Alejandra Suárez les va a contar qué es TEA y la definición y la diferencia entre TEA y CEA, conflicto diagnóstico y bioshock. Y en la tercera parte, Eliana Tascón nos contará sobre nuestro trabajo de campo, las conclusiones a las que arribamos y nuestra propuesta de trabajo. Bueno, vamos a empezar con la explicación de nuestra primera parte, donde nosotros como problema observamos un impacto en las familias frente a la recepción de un diagnóstico presuntivo de TEA en un niño o una niña, que se traduce en consecuencias en la evolución del tratamiento. Entonces nosotros nos planteamos y les compartimos a ustedes la siguiente pregunta. ¿Sería posible abordar la comunicación del diagnóstico de manera de mitigar el dolor y aminorar a lo máximo posible el estrés de ese comunicado? Algunas estadísticas de estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud en marzo de 2022 nos dicen que 1 de cada 100 niños tiene autismo. Esa estimación representa una cifra media, pues la prevalencia observada varía en los diferentes estudios. Esta cifra significativamente alta nos impulsó a realizar esta investigación. Visibilizar esta cifra es de máxima importancia, sobre todo si tenemos en cuenta que afecta no solo al niño que le dieron el diagnóstico, sino a todo su grupo familiar. Teniendo en cuenta esto, nos vamos a encontrar que por cada niño con un diagnóstico presuntivo de TEA, vamos a tener un conflicto diagnóstico impactando en 2 adultos progenitores, 4 adultos acompañantes, como los abuelos, y un hermano, por ejemplo. Entonces vamos a llegar al número de 7 personas, al menos, impactadas por grupo familiar ante un diagnóstico presuntivo de TEA. Si a esto le sumamos
otra segunda estadística que realizó la Organización Mundial de la Salud, que dice que el conflicto de diagnóstico genera el 67% de las enfermedades y el 80% de los casos de agravación postdiagnóstico. Y si volvemos a pensar en lo que nombramos en el ejemplo anterior, de las siete familiares que quedan impactados por esto, vamos a encontrarnos con que 5 de ellos pueden llegar a desarrollar una enfermedad en el futuro debido al impacto del diagnóstico. Y desde lo que ya tenían una enfermedad preexistente, 6 de ellos pueden llegar a agravarla. Basándonos en estas encuestas, nuestra hipótesis dice que frente a un diagnóstico de TEA, en muchos casos la familia queda anclada en ese diagnóstico, como una sentencia, y no puede salir de esa idea, oscilando entre la resignación, por un lado, y la incertidumbre, por el otro. Rechazo. Sobre todo cuando lleva asociado a incertidumbre, exclusión social, dolor, minusvalía y o discapacidad. Se genera en cada uno de sus integrantes un impacto diferente, que desde la mirada de la biodecodificación nosotros llamamos conflicto diagnóstico. Y dicho conflicto puede derivar en enfermedades psicosomáticas que empeoren sustancialmente la calidad de vida de la familia y por consiguiente la evolución del tratamiento del niño. Los objetivos que nos planteamos en esta tesis son los siguientes: concientizar sobre la magnitud de la problemática, ofrecer una nueva mirada y una herramienta complementaria al profesional para abordar la situación de este conflicto de diagnóstico en conjunto con la familia del niño con TEA, a través de la biodecodificación, y de esta forma mejorar la calidad de vida y prevenir síntomas y futuras enfermedades. Visibilizar la importancia del impacto que genera el diagnóstico. Entonces, generando estrategias necesarias y la capacitación correspondiente de los profesionales con el propósito de aminorar el estrés del comunicado y transformar el sentido dado del diagnóstico. E incentivar el abordaje en conjunto e interdisciplinario del diagnóstico que posibilite no solo la mirada del niño, sino también la de toda su familia, unidos formando un sistema de contención a través de las herramientas que aporta la biodecodificación como una estrategia para la evolución del sistema familiar, potenciando así el tratamiento de ese niño. La metodología utilizada para esta tesis fue combinada, narrativa, cualitativa, descriptiva e interpretativa. Y a continuación, los voy a dejar con Alejandra Suárez, mi compañera, que ella va a hablar sobre la segunda parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Dani. Bueno, para comprender más en profundidad el impacto que genera el diagnóstico de TEA, vamos a introducirnos en su definición y características. TEA, según la Clasificación Internacional de Enfermedades que realiza la Organización Mundial de la Salud, aunando criterios con el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, remite al término único de trastorno del espectro del autismo. Y engloba en esta categoría al autismo, al trastorno desintegrativo infantil, al síndrome de Asperger y a trastornos generalizados del desarrollo no especificados. Como podemos apreciar, el espectro es muy amplio y variado. Sin embargo, nuclea ciertas características que lo identifican y que son las siguientes: dificultades para la interacción y la comunicación social, intereses restringidos y comportamientos repetitivos. Si bien TEA es la clasificación internacional, como acabamos de decir, actualmente está resonando un cambio de paradigma respecto del TEA en general y de su denominación en particular. Y se está optando por la denominación SEA, haciendo referencia al trastorno como una condición.
Si bien es una sola letra de diferencia, el impacto conceptual es muy grande, el cambio que eso implica. Quisimos compartirles unas palabras de Alexia Ratazzi, que es una psiquiatra infanto-juvenil, referente en el tema y fundadora de Panacea, que nos habla del autismo como una condición, como una manera de procesar y de percibir las cosas. Y ella dice, no por hacerlo de manera diferente, se tiene un trastorno. Nosotras nos alineamos a esta mirada, ¿ves? Y es por eso que a partir de este momento en la exposición vamos a referirnos a SEA en lugar de TEA. Veamos cómo se diagnostica hoy una persona con SEA. Para emitir un diagnóstico presuntivo de SEA, se van a realizar 2 test, el A2 y el ADIR, y por supuesto una exhaustiva observación clínica. Ahora, ¿por qué decimos presuntivo? Estos test se pueden realizar a partir de los 18, 24 meses, estamos hablando de 2 años de edad de una criatura. Lo cual significa una ventaja enorme, porque la detección temprana nos posibilita que podamos abordar todas esas dificultades de manera más rápida, ¿no? Y por lo tanto tener mejores resultados o resultados más rápidos. Sin embargo, sucede en muchísimos casos, hay contadas excepciones, pero sucede en muchos casos que un niño ingresa dentro del espectro cuando tiene 2 años de edad, pero cuando está cumpliendo 5, ya ha conseguido adquirir ciertas características que van a correrlo de ese diagnóstico. Sin embargo, estos padres no pueden diferenciar si este diagnóstico es presuntivo o determinante a la hora de recibirlo, y eso impacta de la misma forma. ¿Quién emite este diagnóstico? Principalmente los neurólogos infantiles, los pediatras del desarrollo, y otros profesionales de la salud que estén capacitados y habilitados para la implementación de estos test. Pueden ser psicólogos, pueden ser psicopedagogos. Ahora, veamos cuál es el sentido atribuido a este diagnóstico. ¿Qué es lo que escuchan estos padres cuando escuchan el diagnóstico de SEA? Inicialmente que el autismo no tiene cura, y esto está claro porque no estamos hablando de una enfermedad. Como dijimos, no hay nada que curar. Es una condición. La incertidumbre. No hay 2 seres humanos iguales en el mundo. Tampoco hay 2 niños o niñas con SEA iguales. Y en su evolución van a intervenir una cantidad de variables tan grandes que es imposible predecir cómo será esa evolución. Si nosotros a esta incertidumbre le sumamos el exceso de información que hoy en día tenemos gracias a Internet, y esto es algo que sucede todo el tiempo, el padre sale de la consulta y automáticamente va a googlear autismo, y ahí se va a encontrar con cantidad de información infinita que probablemente lo va a terminar confundiendo y alertando muchísimo más. Por otra parte, las personas con SEA no presentan rasgos físicos particulares que los identifiquen. Y esto resulta difícil, entonces, para estos padres creer en primera instancia que estos niños o niñas tienen una condición que tal vez vaya a acompañarlos de por vida. Por otra parte, en Argentina, para poder acceder a los tratamientos, a las terapias, que son muy variadas y que involucran una gran cantidad de profesionales, esto hace que sean muy costosas también, se requiere indefectiblemente tramitar el CUD. El CUD es el Certificado Único de Discapacidad. Imagínense cómo impacta en el sistema de creencias de estas familias tener que tramitar un certificado que nos habla de discapacidad, cuando en muchísimos casos estos niños o niñas no presentan una discapacidad propiamente dicha. A lo sumo presentan una capacidad diferente. Y finalmente, pero no menos importante, es la exclusión social. Como antes traía Dani, vivimos en una sociedad que está de alguna manera preparada para desarrollos neurotípicos, quedando totalmente excluidas las condiciones diferentes. De esta forma, cuando la familia recibe el diagnóstico, rápidamente va a comenzar a limitar drásticamente su conexión social. Y no olvidemos que también, como trajo Dani,
Los seres humanos estamos programados neurobiológicamente para conectar con el otro. Es una necesidad. Bien, veamos ahora que ya sabemos de qué hablamos cuando hablamos de SEA, a qué nos referimos con conflicto de diagnóstico. ¿Qué es lo que sucede ahí? El conflicto de diagnóstico es una poderosísima creencia que procede de una persona a la cual nosotros le estamos dando la autoridad, una persona de mucha confianza, una persona a la cual no cuestionamos su palabra, la famosa palabra santa. Este tipo de conflicto va a resultar bloqueante y limitante y va a estar asociado principalmente a la gravedad. Piensen en todas esas enfermedades o patologías que socioculturalmente son graves, mortales, incurables, discapacitantes. El paciente en esta instancia está en lo que denominamos referencia externa. Le está entregando a este profesional todo su poder de sanación, de curación, de evolución. Entonces el diagnóstico va a actuar como una sentencia, es como un pronóstico que va a contaminar indefectiblemente el futuro. Es una creencia predictiva. Imaginémonos entonces un padre, una madre, sea alguno en esta sala, que se encuentran con los síntomas o características de su hijo o hija, en los que depositó inconscientemente todas sus expectativas y no las está viendo satisfechas, desde cosas tan simples como hablar, por ejemplo. El comunicado de este diagnóstico va a repercutir en una atribución de sentido absolutamente traumático, negativo, y puede llegar a provocar en estos padres un bioshock que trajo María Laura hace un ratito, que desencadena en ellos un conflicto de diagnóstico. Un bioshock que pareciera atravesarlos, que en un instante solamente va a impactar en toda su biología, en el cerebro, en la psique y en cada una de sus células. Ahora quiero pedirles que me acompañen en un ejercicio muy chiquitito, aprovechando que cada uno está en su casa y con cámaras apagadas. Voy a pedirles que para hacer este ejercicio cierren sus ojos por unos instantes. Y vamos a comenzar tomando unas respiraciones profundas por la nariz. Y mientras vamos respirando y conectando con la música, quiero que imaginen algún momento difícil de su vida. Alguno en el que hayan recibido una mala noticia, una noticia con un futuro incierto, negativo. Tómense unos instantes para ver esa imagen. ¿A dónde estaban? ¿Con quién? ¿Qué decía esa mala noticia? ¿Cómo resuenan esas palabras? Te voy a pedir que registres tu cuerpo. ¿Puedes identificar sensaciones? ¿Algún cambio tal vez en tu respiración? ¿En los latidos de tu corazón? ¿En tu piel? ¿Cómo se siente recibir una mala noticia? Y ahora vamos a tomar juntos una respiración profunda. Y quiero que, por obra de la imaginación, viajes hacia esa persona que te estaba dando hace un momento esa noticia. Te pongas en su piel. Ahora estás en otra posición. Sos quien da la noticia. Tómate unos segundos para observar ese lugar, la persona que está enfrente tuyo.
Y nuevamente registra tu cuerpo. ¿Cómo se siente? ¿Hay algo que cambia? ¿Cómo se siente dar una mala noticia? Toma contacto con las sensaciones de tu cuerpo. Y finalmente, te voy a pedir que vuelvas a tomar contacto con tu respiración. Y suavemente con esta sala. Y cuando lo sientas, abras los ojos. El BioShock solo dura un instante. Es totalmente imprevisible, conmovedor, brutal, vivido como dramático. Quiero dejarlos ahora con unos testimonios, con algunos testimonios de lo que familias pensaron y sintieron a la hora de recibir el diagnóstico. ¿Y ahora qué hago? Quedé en blanco. Se equivocó. Se me vino el mundo abajo. Se me derrumbó la ilusión de ser padre. ¿Por qué le tuvo que suceder esto a mi hijo? Quedé en shock y no sabía qué hacer. Me quiero morir. A partir de este momento voy a dejarlos con Eli, quien va a desarrollar la tercera y última parte de nuestro trabajo, con todo el desarrollo del trabajo de campo y las conclusiones finales. Adelante, Eli. Muchas gracias, Ale. Nuestro trabajo de campo consistió en un muestreo a partir de encuestas entre Colombia y Argentina. En las encuestas a padres, nuestro objetivo fue observar cómo impacta el diagnóstico de un hijo con SEA en la familia. Y en la de los profesionales fue observar desde la mirada del profesional si efectivamente el impacto de diagnóstico limita la evolución del tratamiento del niño. A continuación, les presentaremos algunos de los resultados de estas encuestas realizadas a las familias. Nos encontramos acá que el 97% de las familias recuerdan ese momento, lo que nos da una pauta inicial de lo que generó el impacto del diagnóstico al recibirse. Aquí podemos observar que las emociones que más se destacan están la angustia, la tristeza, el miedo y la incertidumbre, dando lugar así a preguntas respecto al futuro y al pronóstico del niño. Les preguntamos también qué fue lo que cambió en su vida a partir del diagnóstico. Y si bien no podemos compartir todos los testimonios, queremos que escuchen algunos de ellos. Todo cambió, en especial mi vida social y Todo cambió, en especial mi mi vida familia. social y mi familia. Todo. Todo. Se derrumbó la ilusión de ser padre. Todo, pues siento que es otra vida. Todo. La rutina diaria ahora es en torno a las necesidades de mi hijo. Todo cambió acerca de cómo he imaginado la maternidad. Como pudieron apreciar, el comunicado del diagnóstico generó un antes y un después en la vida de todas estas familias. Veamos ahora qué sucedió en sus cuerpos. Entre las que más se destacan está el dolor de estómago, los escalofríos y el cansancio. Los invito ahora a recordar qué sintieron ustedes en el ejercicio anterior, si coinciden o no con estas sensaciones. Podríamos decir entonces que efectivamente se genera un impacto que se manifiesta a nivel corporal, afectando de esta manera su biología. Por último, cuando les preguntamos qué creen ellos que necesita su hijo, evidenciamos lo que exponemos en nuestra introducción como una problemática social de fondo. Pues se destacaron entre estas la necesidad de una sociedad tolerante, el amor y terapeutas que atiendan nuevamente con amor.
Continuaremos ahora compartiendo con ustedes algunas de las encuestas realizadas a los profesionales. Aquí podemos observar que el 82.4% de los profesionales indican que hay un impacto emocional en los padres al recibir ese diagnóstico, y el 17.6% restante refirió pseudoalivio. Cuando nos referimos a pseudoalivio es porque pasado un breve lapso de tiempo, todas estas familias vuelven a conectar con la incertidumbre, expresando así nuevamente altos niveles de estrés. Cuando les preguntamos qué emociones perciben ellos en estos padres, estas coinciden con emociones limitantes, como las vimos recientemente en las encuestas a las familias, como son el rechazo, la desesperación, el miedo, la tristeza y el enojo. En esta pregunta, evidenciamos que el 97% de los profesionales respondieron que sí les sería útil, por lo que afirmamos la importancia de integrar a la familia con acompañamiento terapéutico. Cuando preguntamos qué les apoyaría, qué sienten ellos como profesionales que les apoyaría, todos concuerdan en el manejo de técnicas del estrés, en la posibilidad de realizar un trabajo interdisciplinario, en el tener objetivos claros con todo el equipo y la familia, en contar con profesionales comprometidos y empáticos, e integrar a la familia a una comunidad referente que esté atravesando por el mismo conflicto para poder sentirse acompañados. Por último, observamos que el 85.3% estarían dispuestos a contemplar una nueva mirada que aminore el impacto del comunicado, lo que nos indica que estos profesionales también sufren esta problemática y que por esto están dispuestos a conocer e integrar herramientas en su trabajo que les permita facilitar el acompañamiento a la familia y a la evolución del tratamiento del niño. Bien, con todo esto podemos concluir entonces que la forma en la que se comunica el diagnóstico al paciente y a todo su sistema familiar es de vital importancia, porque a partir de dicho comunicado se genera en cada uno de esos integrantes un impacto que interfiere en el bienestar de la familia y por consiguiente en la evolución del tratamiento del niño. Sin lugar a dudas, un niño es con su familia y su comunidad. Se requiere empoderar a toda la familia y brindarle recursos para acompañar a su hijo, para ofrecerle mayores oportunidades y una mejor calidad de vida. Nuestra propuesta consiste en un abordaje conjunto del diagnóstico, haciendo hincapié en el comunicado, incluyendo a la familia y al bienestar como condición fundamental para acompañar el tratamiento del niño. En nuestra propuesta incluimos 3 pilares que a nuestro criterio resultan fundamentales. 1, es el entrenamiento a profesionales con especialistas para abordar el comunicado, proporcionando recursos lingüísticos a la hora de bajar el diagnóstico. La segunda es una formación de actitud terapéutica a los profesionales que incluya una instalación de recursos positivos y alivio del estrés. Ofrecerle un sentido nuevo al trastorno, mostrándolo como una condición de percepción diferente. Realizar un abordaje conjunto, integrando y empoderando a todo el sistema familiar, generando así conciencia de la relación, del bienestar de todos los integrantes y del tratamiento del niño. Por último, un trabajo interdisciplinario que incluya evaluación y seguimiento de la calidad de vida del sistema familiar. Finalmente, el tercer punto, favorecer el apoyo social, servicios y recursos, que implica tanto el apoyo de vecinos, amigos y familia, como el de asociaciones que reúnan padres que estén atravesando esta misma experiencia para poder integrarse en esto. Ahora queremos